bienvenidos a esta charla informativa de la Maestría en Gestión de Operaciones y Logísticas Online. Vamos a hacer una pequeña revisión sobre algunos conceptos básicos de lo que es cadena de suministros, su importancia en la actualidad y algo que es muy interesante, el vínculo que tiene con el estudiar una maestría en operaciones y logística. ¿Qué es cadena de suministros? ¿Alguna vez se han preguntado qué es cadena de suministros? Revisemos un ejemplo. Recordemos que en el año 2002 el gobierno emitió una ley en la cual se exigía que todos los vehículos que circulen en el Perú deberían de tener el famoso SOAT, el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. La idea era proteger a todas las víctimas de los accidentes, en el caso que sucedieran, y que tengan algún respaldo, que tengan alguna protección, alguna seguridad de que iban a ser atendidos correctamente. Evidentemente, al ser un producto que podríamos calificar de commodity, era un precio fijo, obviamente los beneficios y sus características eran propias y adecuadas para los casos de los accidentes de tránsito. ¿Cómo era un SOAT? El propietario, si quería comprar un SOAT, un seguro, tenía que ir a un broker, tenía que ir a un agente o a la misma compañía aseguradora. Tenía que ir directamente, pagar en efectivo muchas veces o en algún medio de pago. El broker tramitaba el seguro ante la aseguradora y obviamente hacía los pagos, manejando los procesos que corresponden para esta situación. ¿Qué es lo que sucedía? Era una venta de un producto especializado, porque la ley así lo determina. El seguro, para ser vendido acá en el Perú, tiene que ser vendido por una persona especialista. Por lo tanto, quien lo vende tiene que ser una persona que está certificada como agente asegurador. Otro aspecto, que las ventas se tenían que hacer en las oficinas de la empresa aseguradora, en la red o en los brokers asociados. Igualmente, esto restringía porque era en horario de oficina. El vendedor, como ya lo había mencionado, era un trabajador especializado. En consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? El costo de la mano de obra, el costo de la venta era alto. ¿Qué es lo que sucedió? Al poco tiempo que se puso en vigencia el SOAT, las empresas aseguradoras empezaron a reclamar de que el precio era muy bajo, que no cubría los costos y que el producto no era rentable. El gobierno de turno se mantuvo firme y no aceptó el reclamo, por el contrario lo comprometió a que revisen sus costos y su sistema de distribución. Ahora el SOAT es rentable. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado entre el inicio del SOAT y hoy en día? Hace algunos años atrás el SOAT no era rentable, hoy en día ya es rentable. No se han incrementado los precios. Esta es una pregunta que es muy interesante y tiene mucho que ver con los temas que estudiamos en la maestría. Veamos qué sucedió. Hoy en día el SOAT ya no se vende en los brokers, ni en los agentes, ni en las aseguradoras exclusivamente. Hoy podemos ir a los supermercados, podemos ir a las farmacias, a la cadena de grifo, a la tienda de departamentos, algo que es muy interesante. Ahora podemos comprar el SOAT las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahora se pueden utilizar todos los medios de pago. Inclusive, alguno de ustedes de repente habrá obtenido los beneficios de comprar el SOAT con puntos. Ahora el SOAT hasta lo regalan como premio. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Dónde está el cambio? Veamos nosotros. Primero, que ahora el SOAT se vende como un producto conveniente. Es decir, podemos ir a cualquiera de estas tiendas que vendan productos convenientes y vamos a encontrar la oportunidad y la posibilidad de comprarlos. Ya dejó de ser un producto especializado. Además, todas las tiendas donde venden el SOAT, hay algo que es muy bonito, es que atienden las 24 horas del día y son puntos accesibles. Farmacias, cadena de grifos, supermercados. Ya no necesitamos ir a a las oficinas de la empresa de seguros. Hoy en día se atienden las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
Y algo que es muy interesante, quien vende el SOAT ya no tiene que ser una persona certificada, porque al ser un commodity lo puede vender el dependiente del establecimiento. Si ustedes se dan cuenta, ha habido un cambio. El producto sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es la forma de venderlo, la forma como permitimos que el cliente acceda al producto. Los cambios que se hicieron, los cambios que han hecho que el SOAT se vuelva rentable, primero se ha creado un flujo entre todos los operadores que intervienen en el suministro del SOAT, que va desde el proveedor de proveedores, la empresa de seguros, hasta el cliente de los clientes, el cliente de los grifos, el cliente de las tiendas de departamentos. ¿Qué decisiones hubieron ahí? Eliminaron las trabas, redujeron costos, aprovecharon las sinergias entre todos ellos, al final se hicieron eficientes. ¿Qué es lo que lograron? Convertir el sistema de distribución en un flujo esbelto, ya no hay desperdicios, todo es valor agregado y lo que es más importante, permitimos que el producto llegue eficientemente a manos del cliente. Se creó una cadena de suministros. Si ustedes reflexionan sobre este pequeño problema, este pequeño ejemplo que estamos analizando, hace algunos años atrás el producto no era rentable. Hoy en día el producto mantiene el mismo contenido, las mismas obligaciones, los mismos beneficios, se mantiene con el mismo precio, pero sin embargo, antes no era rentable, hoy en día era rentable. ¿Dónde está la diferencia? En que antes se vendía como un sistema de distribución y ventas, hoy en día se está vendiendo como un sistema, como una cadena de suministros, un sistema integrado. ¿Qué es una cadena de suministros? Si queremos entender el concepto, tenemos que revisar que son todas las etapas que están involucradas en atender a un cliente, ya sea de manera directa o indirecta, y esto implica que se deben de incluir todos los procesos necesarios que van desde la adquisición, suministro, manufactura, distribución, almacenamiento y venta al cliente. Es decir, la cadena de suministros incluye todas las funciones que se requieren para atender todos los requerimientos o la demanda de los clientes. En la cadena de suministros se parte de algo muy importante, es servir al cliente. Contra lo que mucha gente cree que la cadena de suministros es una forma nueva de ver a la logística, lo que realmente significa es que la cadena de suministros integra al cliente como parte del sistema. ¿Para qué? Para poder servir mejor. Inclusive hay magníficos autores, magníficos documentos que explican que una cadena de suministros es una nueva forma de hacer negocios, es una nueva forma de servir. Si yo paso una estructura organizacional, una estrategia de negocios, lo paso a cadena de suministros, es porque yo deseo servir mejor, voy a ser más eficiente, voy a poder llegar a nuevos mercados, voy a poder llegar o hacer que mi producto sea accesible con mejores costos y en consecuencia voy a rentabilizar o voy a ganar posicionamiento. Lo ideal sería que se mejore el posicionamiento y la rentabilidad. ¿Por qué tenemos que pasar a una cadena de suministros? Porque la cadena de suministros tiene la ventaja que la podemos analizar por ciclos. Por favor, analicen cualquier cadena de suministros, de las más importantes que tenemos, una empresa que distribuye abarrotes, por ejemplo, los ciclos conocidos, los ciclos que, digamos, típicos, son el ciclo del cliente, que es la orden del cliente, cómo es que el cliente es atendido por el minorista. El minorista, cuando observa que necesita reposición, va a transferir su demanda al distribuidor. Lo mismo hará el distribuidor cuando requiera reposición, que transferirá su demanda a las fábricas y finalmente las fábricas lo harán con el proveedor. ¿Por qué es importante este manejo de ciclos? Un ciclo tiene un inicio y tiene un fin. En consecuencia, podemos gestionar cada ciclo como un proceso. Y esto es lo que da origen a que siempre que hablamos de cadena de suministros es inevitable hablar de gestión por procesos. Y
la importancia de la gestión por procesos es que nosotros podemos controlar la asignación de recursos, podemos analizar los rendimientos de los procesos, podemos analizar nosotros el desempeño de los procesos, la calidad, la productividad, la performance total, no solamente de un proceso, sino del conjunto de procesos como una integridad. Esa es la gran ventaja de la cadena de suministros. Y si nosotros seguimos analizando toda la estructura de los procesos y los vamos ordenando, vamos a descubrir que toda cadena de suministros la podemos clasificar o la podemos estructurar en 3 macroprocesos. El primer macroproceso es la administración de la relación con el cliente, el famoso CRM. Es decir, cómo es que nosotros vamos a atender al cliente desde la toma del pedido hasta que somos capaces de poner el producto o el servicio en sus manos, en las condiciones y en los plazos que él establece. Luego tenemos la cadena de suministros interna, es decir, cómo vamos a procesar los pedidos del cliente desde que nosotros lo recibimos, cómo lo transformamos en un planeamiento de operaciones, la programación de las actividades, la programación de los abastecimientos, los requerimientos, la programación de la producción, almacenamiento y despacho. Es decir, todo el ciclo que nosotros necesitamos para convertir el pedido del cliente en un despacho para satisfacerlo. Y finalmente tenemos el tercer macroproceso, que no viene a ser sino la administración de la relación con el proveedor, el famoso SRM. En este caso, ¿qué cosa es? Es el proceso que nosotros requerimos realizar desde que nosotros colocamos el pedido al proveedor y cómo lo transforma en bienes o servicios que nos lo va a entregar a nosotros oportunamente. Si nosotros somos capaces de integrar estos 3 procesos en uno solo, vamos a tener una cadena de suministros correctamente integrada que es capaz de servir al cliente oportunamente ofreciéndole lo que él desea. Entonces, el objeto de la gerencia de la cadena de suministros, ¿cuál es? Es ver cómo integra estos procesos, cómo lo va haciendo cada vez más eficiente y de qué manera podemos empezar a servir mejor. Este es uno de los conceptos básicos que nosotros empezamos a estudiar o que vamos a estudiar durante la maestría. Cómo funciona una cadena de suministros, qué obligaciones tiene, qué responsabilidades tiene, qué tareas tiene que gestionar. Por ejemplo, si nosotros observamos a los macroprocesos de la cadena, que son los macroprocesos académicamente establecidos y que esto va a determinar cómo debe actuar cualquier cadena, veamos, por ejemplo, la cadena del cliente, tenemos la responsabilidad de estudiar mercados, precios, las ventas, cómo vamos a atender al cliente, y todos, si ustedes observan, cada una de esas actividades, cada una de estas funciones, no viene a ser sino parte de los contenidos de los cursos que nosotros llevamos en la maestría. Lo mismo va a pasar cuando hablamos de la cadena de suministros interna, la planeación estratégica, la gestión de la demanda, la planeación de suministros, lo que es distribución y entregas y lo que es el servicio de postventa. Podemos revisar nosotros así todos los macroprocesos y descubrimos de que cada uno de ellos implica responsabilidades, implica tareas, implica establecer procesos. Si queremos resumir qué cosa es la cadena de suministros, quiero terminar diciendo que una cadena de suministros es una nueva forma de hacer negocios. Es una forma que vamos a atender mejor al cliente y esto se tiene que reflejar en un mejor posicionamiento y en rentabilidad. Para que nosotros podamos pasar a una cadena de suministros, nosotros tenemos que aprender a estructurar nuestros macroprocesos y dentro de ellos saber integrar todas las tareas y funciones que tiene la empresa para poder lograr crear un flujo eficiente, tal como lo mostrábamos en el ejemplo del SOAT. El SOAT es un ejemplo muy interesante, particularmente a mí me agrada mucho, porque refleja cómo es que un proceso muy tradicional, muy clásico, muy convencional, cuando se estructura o se traslada o se convierte en una cadena de suministros, puede pasar a ser mucho más eficiente. Y este es uno de los temas que a nosotros nos agrada desarrollar, vamos a desarrollar a lo largo de la maestría
Y estas son las decisiones que vamos a aprender a tomar nosotros a lo largo de la maestría, a lo largo del desarrollo de nuestra maestría. ¿Por qué tenemos que estudiar una maestría en Dirección de Operaciones y Logística en la UPC? El objetivo nuestro es formar profesionales en la gestión de procesos operativos y logísticos que busquen la excelencia operativa de sus organizaciones, como estábamos comentando, ¿no? El ejemplo que habíamos analizado, el ejemplo del SOAT. La transformación del SOAT de un sistema de distribución, pasar a una cadena de suministro, no ha venido a ser sino reordenar los procesos que tienen todos los operadores o que todos los operadores vinculados a la distribución y venta del SOAT se ordenen, se integren con un objetivo común, servir mejor al cliente. ¿Qué es lo que se logró? La excelencia operativa. Porque antes era un proceso que no era rentable, hoy en día, gracias a esa decisión, gracias a esa transformación, se tiene un proceso que es rentable y operativamente eficiente. Lo que buscamos es que todos nuestros alumnos desarrollen habilidades en la toma de decisión, en la gestión de procesos y en la mejora de la excelencia operativa. Después de sus estudios van a obtener su diploma de magíster en Dirección de Operaciones y Logísticas otorgado por la UPC. ¿Por qué tienen que estudiar con nosotros? Primero, la metodología es learning by doing, aprendemos haciendo. Siempre vamos a encontrar que tenemos un conjunto de actividades académicas, cognitivas y a la vez actividades que nos va a obligar a confrontar lo que nosotros vamos aprendiendo con nuestra realidad, con nuestro entorno laboral. Y, es más, nos reta a aplicar esos conocimientos en nuestro entorno laboral. La otra ventaja, que es la más importante y que hay mucha gente que le agrada, es la flexibilidad horaria. Estudiamos bajo demanda. Podamos estudiar, nosotros mismos pondremos nuestros horarios, nosotros mismos organizaremos nuestra agenda para ir estudiando y vamos a ir cumpliendo de acuerdo a nuestra capacidad, a nuestra disponibilidad y obviamente seremos respetuosos con los plazos que establece la universidad. Y algo que es el beneficio y es una característica de la UPC, que toda la plana de docentes es totalmente profesionales de alto nivel, con experiencia empresarial reconocida, son profesores nacionales e internacionales. Ustedes van a estudiar en una plataforma Blackboard, que es una de las más reconocidas, más eficientes, son de las mejores plataformas de aprendizaje en línea. Es una de las plataformas que es utilizada en las grandes universidades del planeta, Harvard, Stanford, Boston. Es una plataforma totalmente amigable, muy accesible, es de fácil manejo, se puede interactuar muy fácilmente y se puede aprender a manejarla rápidamente. Y obviamente esto facilita mucho el aprendizaje de los cursos. La estructura curricular básicamente la podemos dividir en 3 segmentos. El primero de ellos se van a desarrollar habilidades en lo que es dirección de operaciones. Vamos a aprender a estudiar, vamos a estudiar y vamos a aprender todos los cursos que se refieren a la dirección de operaciones. Vamos a cómo formular una estrategia de operaciones, cómo tomar decisiones en lo que es el manejo de inventarios, todo lo que es manejo del mantenimiento, lo que es las buenas prácticas de manufactura, la producción más limpia, la gestión de proyectos. La segunda área es la dirección logística. Ahí estudiaremos todo lo que es las tomas de decisiones para lo que es la gestión de la organización, la gestión de las compras, las decisiones de almacenamiento, la gestión de canales y centros de distribución. Y finalmente se terminará estudiando todo lo que es cadena de suministros, el manejo de comercio internacional. Y la tercera área es la calidad y gestión cuantitativa, que son todos los modelos para toma de decisión. Es la parte analítica, donde vamos a estudiar pues, modelación de sistemas, muy vinculado a la investigación de operaciones, gerencia de procesos y calidad total, lo que es modelos y sistemas de costos, y finalmente finanzas
para las operaciones. Pero hemos hablado las 3 áreas académicas. La universidad ha previsto dentro del currículo desarrollar módulos presenciales que están orientados para desarrollar habilidades ejecutivas. Vamos a estudiar ahí inteligencia emocional, todo lo que es innovación, lo que es liderazgo, desarrollar habilidades de negociación, lo que es tema de manejo de comunicación, etc. Y al concluir los estudios, ustedes deben desarrollar, y la universidad ha previsto 2 módulos, para que ustedes elaboren su plan de tesis, de manera que ustedes puedan concluir exitosamente los estudios académicos y también con la tesis a la mano, de tal manera que ustedes puedan obtener su grado de magíster. Más beneficios que ofrece la maestría, la universidad, la escuela de posgrado, tiene los famosos viajes internacionales de estudios. En el caso de la maestría, tenemos el viajar a la Universidad de Florida, al Florida International University, en el cual vamos a tener oportunidades de poder visitar empresas de reconocida trayectoria y son muy exitosas, caso Walgreens, caso FedEx, Amex, Burger King, donde van a tener oportunidad de poder interactuar, conversar, analizar, observar cómo es que ellos gestionan sus sistemas, sus cadenas de suministros, cómo manejan sus procesos, como para que ustedes tengan una magnífica experiencia vivencial observando cómo es que los líderes del mercado gestionan sus procesos y sus empresas. Y como alumnos de la UPC, igualmente es opcional y son opcionales todos los viajes que la universidad programa. Tienen oportunidad de ir a Harvard, pueden viajar a la semana en China y tienen todos los viajes de estudios. Por ser alumnos de la UPC, tiene la invitación abierta, pero no se olviden que siempre todos estos viajes de estudio son opcionales que habría que planificar y programar adecuadamente, pero vale la pena aprovechar las ventajas que la UPC les ofrece. Los requisitos para poder estudiar el grado académico de bachiller o el título profesional correctamente legalizado. Obviamente, al ser un magíster, necesitamos que tengan una experiencia relevante, una experiencia significativa, no menor de 3 años. Se puede hacer una entrevista personal o telefónica. Hay una evaluación sobre lo que es pensamiento estratégico y habilidades personales, que estos ya van a hacer su primer contacto online, no tiene que ser presencial. Y finalmente hay que presentar un ensayo sobre el tema de los intereses y sobre la logística o sobre las actividades que están involucradas en los estudios de magíster. Les agradezco a todos ustedes su interés, les agradezco por su atención. Estoy muy complacido de que hayan estado con nosotros hoy día y los espero tener en línea. Tengo la suerte de ser miembro del cuerpo docente que participa en la maestría y seguramente nos vamos a estar en contacto, vamos a estar conociéndonos virtualmente y Dios mediante en su graduación. Muchísimas gracias.